Conocemos los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que nos es propuesta por la Iglesia y por la voz de la conciencia moral, Catecismo de la Iglesia Católica. Los 10 mandamientos recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés. Los mandamientos se dividen en dos: los mandamientos del amor, que son los 3 primeros, y los mandamientos al prójimo, los otros 7. Traza para el pueblo elegido y para cada uno en particular el camino de una vida liberada de la esclavitud del pecado. El primer mandamiento es: amar a Dios sobre todas las cosas. Para amar a Dios tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Lo conocemos por medio de la creación, ¿cierto? Pero también lo podemos conocer a través de su palabra, la lectura de la Sagrada Biblia. También por medio de la lectura del Catecismo Católico. Tenemos que leer el Catecismo para aprender. También por medio de los sacramentos. Y lo más importante, que es el culmen de nuestra religión católica, es por medio de la Eucaristía. Él te pide amor porque Él te ha amado primero. Solo así corresponderás a su amor. Él nos pide amarlo con un amor personal, pues tanto Él como tú es una persona. Con un amor real y operante, manifestado en obras, Dios te pide que le ames. Es conmovedor considerar cómo la ley de Dios comienza con lo más hermoso, con el amor. El segundo mandamiento es: no usar el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. La blasfemia consiste en usar de una manera injuriosa el nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos. El juramento en falso invoca a Dios como testigo de una mentira. El perjuicio es una falta grave contra el Señor, que es siempre fiel a sus promesas. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. El nombre del Señor es santo. A este mandamiento tenemos la costumbre de faltarle muchas veces cuando decimos: por Dios que sí, se lo juro por Dios, y nombramos el nombre de Dios. Entonces debemos dejar esa mala costumbre y aprender a respetar el nombre de Dios. Cuando pronunciemos el nombre de Dios, hagámoslo con respeto y sobre todo con amor, porque Dios es un Dios de amor. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre por toda la tierra. El tercer mandamiento es santificar las fiestas. El sábado, que representaba la coronación de la primera creación, es sustituido por el domingo, que recuerda la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. La Iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo el 8º día, que es llamado con toda razón Día del Señor o Domingo. El domingo, en toda la Iglesia, es una fiesta primordial de precepto. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen la obligación de participar en la misa. En esos días, los fieles, o sea nosotros, debemos abstenernos de aquellos trabajos o actividades que impidan gozar de la alegría propia del Día del Señor y disfrutar del debido descanso de la mente y el cuerpo. El domingo es un día de reposo para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Estos 3 primeros mandamientos son los mandamientos del amor de Dios. Qué rico cumplir estos mandamientos y estar siempre al lado de nuestro Señor para que nos proteja, para que nos guíe y para que terminemos juntitos a Él. Nuestro Señor Jesús los resumió así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El 4º mandamiento es: honrarás a tu padre y a tu madre. El 4º mandamiento ordena honrar y respetar a nuestros padres y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. En el plan de Dios, un hombre y una mujer unidos en matrimonio
forman por sí mismos y con sus hijos una familia. Entre los miembros de una familia se establecen relaciones personales y responsabilidades primarias. Los hijos deben a sus padres respeto, reconocimiento, docilidad y obediencia, contribuyendo así junto a las buenas relaciones entre hermanos y hermanas al crecimiento de la armonía y de la santidad de toda la vida familiar. En caso de que los padres se encuentren en situación de pobreza, de enfermedad, de soledad o de ancianidad, los hijos adultos deben prestarles ayuda moral y material. El quinto mandamiento es no matar. La vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador. A nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. No quites la vida del inocente y justo. Pero ¿cómo quitamos la vida? Con el homicidio directo y voluntario, el aborto directo, la eutanasia directa, el suicidio. También cuando cooperamos con algunos de estos 4 delitos. La cooperación también es una ofensa grave al justo amor de Dios. También se puede matar cuando hablamos mal de alguien, o le matamos su buen nombre y su honra. También se mata cuando se excede con bebidas alcohólicas o con los alimentos. Con cualquier adicción que dañe nuestro cuerpo, también tenemos que cuidar nuestra alma. Procurar la salvación de nuestra alma y no la muerte. Así que debemos cuidarnos mucho y cuidar también a nuestro prójimo. El sexto mandamiento es no cometer adulterio o actos impuros. El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Dios creó al hombre y a la mujer. A cada uno le corresponde reconocer y aceptar su identidad sexual. Cristo es el modelo de la castidad. Todo bautizado es llamado a llevar una vida casta, cada uno según su estado de vida. Hay 3 formas de la virtud de la castidad. Una de los esposos, otra de las viudas, la tercera de la virginidad o en celibato consagrado. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí. El hombre controla sus pasiones y obtiene la paz. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se considerará adquirida una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad, durante la infancia y la adolescencia. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, el aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno a otro de Dios. Entre los pecados gravemente contrarios a la castidad se deben citar la masturbación, la fornicación, las actividades pornográficas y las prácticas homosexuales. La alianza que los esposos contraen libremente implica un amor fiel. Les confiere la obligación de guardar indisoluble su matrimonio. El adulterio, el divorcio, la poligamia, la unión libre son ofensas graves a la dignidad del matrimonio. El séptimo mandamiento es no robar. El séptimo mandamiento prohíbe el robo. El robo es la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No robarás. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los rapaces heredarán el reino de los cielos. El séptimo mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. El derecho a la propiedad privada no anula el destino universal de los bienes.
La ley moral prohíbe los actos que, con fines mercantiles o totalitarios, llevan a esclavizar a los seres humanos, a comprarlos, venderlos y cambiarlos como si fueran mercaderías. El dominio concedido por el Creador sobre los recursos minerales, vegetales y animales del universo no pueden ser separados del respeto de las obligaciones morales frente a todos los hombres, incluidos los de las generaciones venideras. Los animales están confiados a la administración del hombre, que les debe benevolencia. Pueden servir a la justa satisfacción de las necesidades del hombre. El octavo mandamiento es no mentir. El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad de las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios, que es y que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan, mediante palabras y acciones, un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Son infidelidades básicas frente a Dios. En Jesucristo, la verdad de Dios se manifestó en plenitud, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. El discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libres y que santifica. Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Mateo 5:37. Los pecados que atentan contra este mandamiento son: la adulación. Es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves. La vanagloria o jactancia constituye una falta contra la verdad. Lo mismo sucede con la ironía, que trata de ridiculizar o caracterizar de manera malévola tal o cual aspecto del ser humano o de su comportamiento. Yo no tengo perro. La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. El Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Vuestro padre es el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. El falso testimonio y el perjurio. El respeto de la reputación de la persona prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarle un daño injusto y se hace culpable de el juicio temerario, el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. Maledicencia, el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. La calumnia, el que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. La verdad es bella por sí misma. La verdad como rectitud de la acción y la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Entonces, no faltemos a este mandamiento, no digamos mentiras. El noveno mandamiento es no codiciar la mujer del prójimo. El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. El noveno mandamiento pone en guardia contra el desorden o concupiscencia de la carne. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón y por la práctica de la templanza. El bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados, pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados. La pureza del corazón nos alcanzará el ver a Dios. Nos da desde ahora la capacidad de ver según Dios todas las cosas. La purificación del corazón es imposible sin la oración, la práctica de la castidad y la pureza de intención y de mirada. La pureza del corazón requiere el pudor,
que es paciencia, modestia y discreción. El pudor preserva la intimidad de la persona. Solo con la gracia de Dios lo puede conseguir. El 10º mandamiento es: no codiciar los bienes ajenos. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20:17. No desearás su casa, su campo, su sierva o su siervo, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Deuteronomio 5:21. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. El bautizado combate la envidia mediante la caridad, la humildad y el abandono en la providencia de Dios. Prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. El desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de corazón. Mateo 5:3. Estos otros 7 mandamientos son los mandamientos al prójimo, que nos ayuda a vivir en armonía social y familiar, pero también en armonía con Dios. Jesús los resumió así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. El tercero, santificar las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matar. El sexto, no cometer adulterio o actos impuros. El séptimo, no robar. El octavo, no mentir. El noveno, no codiciar la mujer del prójimo. El 10º, no codiciar los bienes ajenos. El apóstol San Juan nos describe cómo Jesús nos muestra el camino que nos lleva a estar en gracia con Dios. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Quien conoce mis mandamientos y los cumple, ese es quien me ama. El que me ame será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Recordemos que Jesús nos invita a permanecer unidos a Él en la Eucaristía, como también nos exhorta a cumplir los mandamientos, y de esta manera le demostramos amor a nuestro Dios uno y trino.